Bueno, vamos a meternos de lleno en esta autopsia. Hoy no vamos a analizar una novela cualquiera, no. Esto es más bien, como dice su autor, un manual para los que saben que al final todos terminamos en la chimenea de alguien. Tela, ¿eh? Vaya declaración de intenciones para empezar. Y es que el tono de esta obra, te lo deja claro desde el primer momento. Aquí el dolor no es un accidente, no es algo que haya que evitar. ¿Qué va? Es la materia prima de la existencia. Es, según su retorcida filosofía, la única forma de arte que de verdad cuenta. ¿Y la redención? Olvídate de la salvación. Aquí la redención es una condena, una sentencia a ser mediocre. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues mirad, olvidaos de buscar héroes en estas páginas, porque no los hay. Lo que tenemos aquí es un estudio de artistas del caos, y de los pobres hombres a los que moldean como si fueran arcilla, esculturas vivientes. Aquí no va de buenos y malos. La cosa es más simple. Hay diseñadores y hay diseños. Y esta idea es el motor de todo. Es la clave de bóveda de la historia. O sea, olvídate del karma, de la justicia divina, del destino. Todo eso aquí no existe. En este mundo, todo, absolutamente todo, funciona según un diseño. Un diseño meticuloso, amoral y, sobre todo, con una intención detrás. Y claro, la pregunta del millón siempre es la misma. ¿Quién narices sostiene el pincel? Y aquí es donde empieza todo, donde la mecha se prende. La historia arranca con el choque de dos mundos que no podían estar más alejados. Por un lado, tienes la opulencia, la velocidad, una falta de escrúpulos que roza lo artístico. Y por el otro, la supervivencia, la pura y dura rutina de un hombre que lo único que quiere es volver a casa. Fijaos en el contraste. Es que es brutal. Por un lado, Julián, trajes de seda, una crueldad que casi parece despreocupada. Y en la otra esquina, Samuel, una simple bolsa de leche y una esperanza que ya casi no existe. Y justo en ese cruce de caminos, Julián, que viene de celebrar un chanchullo en su Ferrari, no entra en pánico, ¿no? Él toma una decisión, fría, calculada. Y aquí viene lo más heavy, ¿eh? Su vida no es un acto de pánico o de cobardía, ¿qué va? Es una decisión de negocios, pura y dura. La voz de su padre, el famoso arquitecto, le está susurrando al oído. Es pura lógica de optimización. Samuel no es una persona, es una variable sin importancia en la ecuación de su éxito, un pequeño daño colateral. Y esta frase lo clava. Resume a la perfección la filosofía del libro. Lo que ha hecho Julián, su impunidad, no es la excepción, es la regla del juego. El sistema simplemente no está hecho para gente como él. Su Ferrari de 800 caballos no es solo un coche, es una declaración. Las reglas no van conmigo. Pero claro, toda acción tiene consecuencias. Y las de Julián son devastadoras. Porque no solo ha atropellado a un hombre, ha dejado huérfano a un niño de 3 años, Dieguito, que se queda encerrado en casa esperando a un padre que nunca va a volver. Y muere de hambre. El caos de Julián no ha herido. Ha creado un agujero negro. Y si pensábamos que la cosa no podía ir a peor, aquí es donde la historia da un giro de tuerca brutal. Entra en escena Mateo, un sacerdote pero vamos, uno muy particular. Un manipulador de Manuel que cuando encuentra a Samuel en coma en el hospital no ve a una pobre víctima a la que ayudar, no. Ve arcilla, ve mármol en bruto, perfecto para esculpir, un arma. Y el proceso que sigue Mateo es de una frialdad metódica que te hiela la sangre. Lo lleva al sótano de su iglesia y literalmente deconstruye al hombre. Le quita todo, le informa de su pierna, de la muerte horrible de su hijo, y luego con ese dolor en carne viva lo empieza a reconstruir. Lo llena de odio, de drogas, de un solo objetivo. Le pone esa prótesis de acero y finalmente le da un nombre, Julián. No busca curarlo, para nada, busca afilarlo. Y esa pierna de acero es la clave de todo. No es una prótesis para que pueda caminar, es un recordatorio constante, un ancla de dolor. Cada paso que da es un clang metálico y horrible, un sonido que no es un paso, es una oración dedicada al odio, un eco constante de todo lo que le han quitado. Y todo esto se basa en esta filosofía, que es como una especie de manual de autoayuda del infierno. La resiliencia no es recuperarse, no es volver a ser el de antes, no, es convertirte en algo tan terrible que a nadie se le vuelva a pasar por la cabeza hacerte daño. La transformación de Samuel no es una tragedia desde este punto de vista, es una evolución. Se convierte en un monstruo para dejar de ser una víctima. Pero claro, justo cuando ya creemos que tenemos la historia pillada, que esto es una clásica historia de venganza, la novela empieza a cambiar el foco. Empieza a susurrarnos al oído que a lo mejor todo esto que hemos visto no es más que un teatro. Un espectáculo de marionetas perfectamente orquestado. Y entonces la pregunta es inevitable. Si Samuel es el arma y Julián es el objetivo,
¿quién está moviendo los hilos? ¿Quién es el director de esta orquesta del caos? Porque empezamos a sospechar que tanto el cazador como su presa no son más que piezas en un juego mucho, mucho más grande. Y de repente a Julián le empiezan a llegar cosas, pistas, mensajes extraños en su yate, una foto del niño muerto, un botón de plata de un traje que tuvo de pequeño, pequeños detalles que lo vuelven loco. Y para nosotros como lectores, estas pistas apuntan a algo mucho más grande, mucho más personal, a un fantasma del pasado que Julián daba por muerto y enterrado. Y aquí, ¡bam!, el giro de guión. El verdadero titiritero, el diseñador de todo este caos, no es otro que el padre de Julián, el arquitecto, un psicópata con un sentido de la simetría aterrador al que todo el mundo daba por desaparecido. Un tipo que no ve personas, ve materiales para sus obras de arte macabras. Y claro, esto lo pone todo patas arriba, porque de repente entendemos la verdadera jerarquía. Incluso Mateo, el cura manipulador que se creía el amo del cotarro, era solo otra herramienta. Un discípulo al que su maestro estaba poniendo a prueba sin que él lo supiera. Y, spoiler, estaba a punto de suspender el examen. Y con todas las cartas ya sobre la mesa nos vamos acercando al acto final. Y empezamos a entender qué es lo que busca de verdad el arquitecto. No quiere dinero, no quiere poder, no, eso es para principiantes. Él busca algo más. Busca la estética pura del abismo. Quiere crear su gran obra maestra, una sinfonía de destrucción perfecta. El clímax es una auténtica locura, un torbellino de violencia. Primero, la traición. Mateo se da cuenta de que solo era un peón, y su propia creación, Samuel, hasta arriba de drogas, se lo carga. Segundo, la confrontación. Samuel llega al yate de Julián para el cara a cara final. Tercero, la intervención. Aparece el arquitecto para, supuestamente, destruir a sus dos creaciones por ser imperfectas. Y cuarto, el giro final. El del yate era un doble. El arquitecto de verdad lo ve todo desde la distancia, mientras el yate vuela por los aires, borrando a todos los jugadores del mapa. Limpieza total. Y esta es la moraleja, si es que se le puede llamar así. La lección final. Ganar no significa nada si no eres tú quien ha escrito el guión. El verdadero poder es controlar la narrativa. Y el arquitecto gana, por supuesto. Gana porque él es el único que sabía cómo acababa la obra desde el principio. Pero la historia no termina aquí, no. Acaba con una advertencia que te deja helado. El verdadero arquitecto sigue ahí fuera. Y lo que acabamos de presenciar no era su obra maestra. Era solo un boceto, un ensayo. Y ya está empezando a preparar su siguiente diseño, en un lienzo mucho, mucho más grande. Un lienzo que nos incluye a todos. Y al final, el libro te lanza esta pregunta a la cara, para que te la lleves a casa. Conecta toda esa filosofía tan oscura con nuestra propia vida. En el diseño de tu existencia, ¿quién sostiene el pincel? Una pregunta que la verdad se te queda dando vueltas en la cabeza mucho tiempo después de haber cerrado el libro.